El diccionario nos define la palabra dinámica como la parte de la física que estudia los movimientos en relación con la causa que los producen. Sin embargo, a la sumatoria de sucesos, decisiones y acciones que de manera continua deben caracterizar al pueblo de Dios hoy y siempre, le llamaremos dinámica espiritual. Hoy continuaremos con la segunda entrega de este mensaje, dinámica espiritual, y para ello estudiaremos la porción de la palabra en el libro de los Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42, que nos dice: Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En nuestra primera entrega pudimos darnos cuenta que la dinámica espiritual consiste en reaccionar al toque de Dios, escuchando la palabra de Cristo, dejándonos conducir al arrepentimiento con dolor en el alma y tomando una decisión para cambiar de dirección. De esa manera aceptaríamos o recibiríamos la ayuda del Espíritu Santo. Pero hoy veremos que dentro de la dinámica espiritual es necesario mantenerse a su lado y debemos hacerlo apartándonos del mundo, porque entre las muchas palabras que habló el apóstol Pedro sobresalía una en particular: sed salvos de esta perversa generación. Esta era la demanda del Espíritu Santo a quienes habían recibido el mensaje de salvación, indicando así la calidad de vida que debían proyectar. Era necesario mantener distancia con el mundo, con su manera de pensar y sus prácticas, pues se constituía en un peligro latente para la fe. La corriente de este mundo no evidencia la verdad solo porque sea sumatoria del concepto de la mayoría. Como parte de la dinámica espiritual, la verdad será siempre certificada por el Espíritu Santo en cada corazón. Así que lo propio de todo aquel que se arrepiente de sus pecados es cortar con todo aquello que sea una fuente de contaminación espiritual, como lo expresa el apóstol Santiago al decir: ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor. Dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Por eso es necesario acatar las directrices del Señor. Aquí en este pasaje es interesante observar la convicción que algunos de ellos manifestaron, porque dice la Biblia que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y esta actitud nos muestra claramente que ninguno de ellos hizo algo en contra de su voluntad. Por el contrario, ellos obraron en libre ejercicio de su voluntad, pues aceptaron la exhortación y obedecieron la demanda del Señor bajando a las aguas. Si algo es importante en el camino de la fe, es acatar toda directriz que recibamos por el Espíritu, porque solo de esa manera podremos ser conducidos con seguridad y hallar el favor de nuestro Padre Celestial. En eso consiste la dinámica espiritual, en que cada uno de nosotros acepte y obedezca lo que el Señor nos mande, para nuestro propio beneficio y para la gloria de su nombre. Así que debemos sumar a sus filas. Al recibir la palabra y obedecer el mandamiento del bautismo, la Biblia dice que estos hombres también sintieron la imperiosa necesidad de pertenecer, por lo que no dudaron en unirse al resto de los discípulos, sumando para el reino de Dios y dando inicio al remanente que conocemos como la Iglesia del Señor, que a semejanza del pueblo de Israel, también hoy suma como sus huestes, como ese ejército que en la tierra
llevará a cabo sus planes y cumplirá sus propósitos. Porque según la Escritura, todos aquellos que se arrepienten y reciben a Cristo se constituyen en miembros de la familia de Dios. Pero a más de que esta verdad sea una bendición para los que ya sumamos, también es un reto para que nos concienticemos de que otros esperan igualmente poder sumar en sus filas. Pero dentro de esta dinámica espiritual es necesario conservar lo esencial. Al constituirse entonces como Iglesia de Cristo, todas estas personas eran conducidas por el Espíritu Santo a profesar de manera práctica todas aquellas instrucciones que fueron dadas por el Señor Jesús y que serían un sello en sus fieles discípulos. Entre muchas cosas, los verdaderos creyentes debían perseverar básicamente en algunos elementos, recibir y enseñar la sana doctrina que era impartida por los apóstoles, perseverar en buenas relaciones personales sostenidas no solo con los hermanos, sino con el resto del pueblo. Debían vivir y practicar los sacramentos de Cristo, es decir, el partimiento del pan, luego de haber sido bautizados en agua, como recordatorio de su muerte, resurrección y pronto regreso. Además, participaban de las oraciones, que son el reflejo de la comunión con Dios y de una vida devocional consistente. Así que como personas, seguidores de Cristo, creyentes en Él, no debemos caer en la mera práctica de rituales religiosos, sino vivir conforme al modelo de Jesús, conservando lo esencial del Evangelio. Si en dinámica espiritual quieres entrar, debes reaccionar ahora y mantenerte firme hasta que Cristo vuelva. Amado Dios, gracias porque nos recuerdas lo que es importante para nosotros como verdaderos seguidores de tu palabra. Señor, que cada persona que escucha esta porción sea redargüida por el Espíritu, para que entienda lo importante que es, Señor, ser parte de tu pueblo, que es importante mantenerse de tu lado, apartándose del mundo, Señor, obedeciendo tus instrucciones, sumando en las filas del reino y conservando lo más importante de tus enseñanzas. Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo sea ese ayudador en nuestro corazón para siempre, hasta el día en que tú vuelvas. En el nombre de Jesús. Amén.